Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a ver otra historia fascinante y les pido que se suscriban al canal primero para que podamos ayudarlos con más contenido como este en el futuro. Vamos allá. Parte 1. Los primeros llamados. Valentía hasta el final. Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro espacio de descubrimientos bíblicos. Hoy comenzamos un viaje revelador por los caminos de los 12 apóstoles, hombres que caminaron al lado de Jesús, soportaron el peso de la persecución y llevaron las marcas de la fe en sus cuerpos y almas. Pero, ¿qué pasó con cada uno de ellos después de la ascensión de Cristo? ¿Cómo fueron sus últimos días? Prepárense para descubrir verdades sorprendentes. Pedro, el pescador que murió cabeza abajo. Simón, más conocido como Pedro, fue quizás el más impulsivo y también el más transformado entre los seguidores del Mesías. De simple pescador galileo a pilar de la iglesia primitiva, su trayecto está marcado por errores, arrepentimiento y valentía. Pocos detalles aparecen en las escrituras sobre el final de su vida, pero hay sólidos relatos históricos y tradicionales. Una de las versiones más aceptadas sostiene que fue ejecutado en Roma durante las persecuciones de Nerón. Sin embargo, lo que hace este relato aún más impactante es la manera en que supuestamente ocurrió. Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, alegando que no era digno de morir como el Maestro a quien una vez negó. Mateo 26, 33-35. Esta actitud reflejaba la profunda transformación interna que experimentó. Según el Evangelio de Juan, 21, 18-19, Jesús le advirtió, cuando eras joven, te vestías y ibas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos. Y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Estas palabras fueron una profecía velada sobre el tipo de muerte que glorificaría a Dios, crucifixión. Aunque la Biblia no especifica el lugar o el método exacto, registros de la tradición cristiana y testimonios de antiguos autores indican que Pedro fue asesinado alrededor de 34 años después de la resurrección de Jesús, en un acto de extrema sumisión y lealtad. Su muerte, aunque brutal, simboliza el renacimiento de un hombre que, antes vacilante, se volvió inquebrantable ante el martirio. Santiago, hijo de Zebedeo, el primer mártir. Santiago, hermano de Juan, fue uno de los primeros llamados por Jesús y también el primer apóstol en perder la vida por la fe. Conocido como Santiago el Mayor, para distinguirlo de otros con el mismo nombre, se destacó por su audacia y devoción. En una ocasión, él y su hermano pidieron que bajara fuego del cielo para consumir a quienes no quisieron recibir a Jesús, Lucas 9:54. En otra, pidieron a Cristo un lugar de honor a su lado en la gloria, una petición que mostraba tanto ambición como disposición para sufrir. Su final fue registrado claramente en las Escrituras, en Hechos 12:2, mandó matar a espada a Santiago, hermano de Juan. La orden vino del rey Herodes Agripa I, que quería agradar a los líderes judíos que veían a los cristianos como una amenaza creciente. Aunque muchas tradiciones afirman que Santiago predicó en la península ibérica y que sus restos descansan en Santiago de Compostela, los datos más confiables apuntan a su martirio en Jerusalén. Aún así, millones siguen caminando por el famoso Camino de Santiago, motivados por la fe, la devoción y el legado de este apóstol valiente. Santiago no fue solo el primero de los 12 en morir por Cristo, él abrió el camino del sacrificio y dejó claro que seguir a Jesús requería todo, incluso la propia vida. Juan, el sobreviviente de la isla de Patmos. Juan, hermano de Santiago, es una figura única entre los apóstoles. Autor del cuarto Evangelio, 3 epístolas y el libro del Apocalipsis, fue el último en partir y el único que no murió a manos de verdugos. Según la tradición cristiana, Juan fue perseguido e incluso arrojado a un caldero de aceite hirviendo, pero milagrosamente sobrevivió. Este episodio lo llevó al exilio en la isla de Patmos, ubicada en el mar Egeo, donde vivió durante años en aislamiento forzado. Fue allí donde recibió las visiones que se convirtieron en el último libro del Nuevo Testamento, uno de los más simbólicos y misteriosos de toda la Biblia. Apocalipsis 1:9 registra, yo,
Juan, su hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Más tarde, Juan fue liberado y regresó a la ciudad de Efeso, donde vivió sus últimos días y murió pacíficamente, ya anciano. Algunas tradiciones menos aceptadas sugieren que fue asesinado por judíos o llevado directamente al cielo, como Enoc y Elías. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos coincide en que Juan murió por causas naturales, convirtiéndose así en el único apóstol que escapó del martirio violento. Lo que distingue a Juan, más allá de su final tranquilo, es su persistencia en proclamar el Evangelio en medio de la adversidad. Enfrentó persecución, soledad y pruebas espirituales sin retroceder. Y aunque no derramó sangre, su vida fue un testimonio vivo de lo que significa amar a Cristo hasta el final. En el próximo episodio, exploraremos el destino de otros apóstoles que también enfrentaron pruebas extremas, Andrés, Bartolomé y Tomás. Cada uno con una historia impactante llena de fe, sacrificio y valentía. Dale me gusta, comenta y comparte, ¿cuál de estas tres historias te tocó más? ¿El martirio valiente de Pedro? ¿La muerte inmediata de Santiago? ¿O la resistencia solitaria de Juan? Nos vemos en la parte 2. Parte 2. El destino de 6 discípulos y su legado de Fe. La entrega de Juan hacia Jesús no era solo profunda, era absoluta. En su interior ardía una fe tan intensa en la resurrección del Mesías que prefería enfrentar la muerte antes que negar su creencia. Lucas 9:26 lo expresa con claridad, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo del Hombre, y Juan vivió esa verdad con toda su alma. Su convicción no se limitaba a palabras, sino que estaba dispuesto a entregar su vida por aquel que venció a la muerte. 9. Andrés, el silencioso que presentó al Mesías al mundo. Fue uno de los primeros en responder al llamado de Jesús. Hermano de Pedro y pescador, Andrés no formó parte del círculo más íntimo del Maestro, pero su vínculo con él fue profundamente significativo. Antes de seguir al Nazareno, ya era discípulo de Juan el Bautista. Fue él quien llevó a Pedro ante Jesús, reconociéndolo como el ungido esperado. Mientras Pedro ocupaba el foco por su carácter impetuoso, Andrés permanecía en segundo plano, quizás por ser más joven o reservado. Sin embargo, su papel fue esencial. Su martirio ocurrió hacia el año 60 después de Cristo, en Patras, Grecia. Allí fue crucificado en una cruz en forma de X, conocida como la Cruz de San Andrés. Por considerarse indigno de morir como su maestro, pidió no ser clavado en una cruz vertical. Se dice que fue atado y predicó durante 3 días colgado. Otras versiones indican que fue crucificado en una cruz común. Sea cual sea el relato, su valentía no se cuestiona. 8. Felipe, el puente de la Fe entre los griegos. Originario de Betsaida, como Pedro y Andrés, Felipe aparece pocas veces en las Escrituras y suele confundirse con otros personajes homónimos. Su dominio del griego, evidente en su diálogo con gentiles, sugiere que era alguien preparado para conectar culturas distintas. Felipe presentó a Natanael a Jesús y estuvo presente cuando Jesús probó su fe preguntándole cómo alimentar a 5,000 personas, Juan 6, 5-6. Fue una lección de confianza y discernimiento espiritual. En otra escena importante, pide ver al Padre. Jesús le responde, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan 14:9, revelando la profundidad de la encarnación. Sobre su final, los relatos varían. Algunos apuntan a una muerte natural, pero la mayoría coincide en que fue martirizado, posiblemente apedreado o crucificado, incluso boca abajo. Se estima su muerte hacia el año 80 después de Cristo. 7. Bartolomé, el misterio del dolor. Personaje rodeado de enigmas, Bartolomé aparece escasamente en los textos sagrados. Muchos estudiosos creen que era el mismo Natanael mencionado por Juan, debido a su cercanía con Felipe. Aunque la Biblia no ofrece muchos detalles sobre su vida, su muerte es profundamente impactante. La tradición más difundida afirma que fue desollado vivo,
un martirio que simboliza el sufrimiento extremo de los primeros cristianos. Antiguas representaciones lo muestran con un cuchillo de desollar o incluso sosteniendo su propia piel. Otros relatos dicen que fue crucificado boca abajo, apaleado, arrojado al mar o decapitado. En todas las versiones, su muerte fue violenta y su fe, inquebrantable. Sexto, Mateo, de recaudador a mensajero de la gracia. Mateo, también llamado Leví, era recaudador de impuestos, profesión que lo convertía en símbolo de opresión para los judíos. Sin embargo, fue escogido por Jesús, demostrando que nadie está fuera del alcance de la gracia. El llamado fue simple, Jesús lo vio en la mesa de recaudación y dijo, «Sígueme». Mateo se levantó y obedeció, Mateo 9:9. Luego ofreció un banquete con pecadores, provocando el escándalo de los fariseos, pero dejando clara la misión de Cristo. A pesar de ser autor de uno de los evangelios, solo se le menciona 7 veces. Respecto a su muerte, no hay certeza. Algunos creen que murió en paz, pero la mayoría afirma que fue asesinado, posiblemente decapitado, lapidado, quemado o apuñalado. En cualquier versión, su historia es ejemplo de redención. Quinto, Tomás, la fe que necesitaba tocar. Tomás, llamado el incrédulo, dudó de la resurrección hasta ver con sus propios ojos. Quería tocar las heridas de Jesús, Juan 20:25. Rechazaba los relatos sin pruebas. Jesús, en su compasión, se le apareció y le permitió tocarlo. Entonces Tomás exclamó, «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. Su historia demuestra que Dios acoge nuestras dudas y transforma la incredulidad en fe genuina. Después de esto, se cree que viajó a la India para predicar. Allí habría fundado comunidades cristianas y, según la tradición, fue martirizado con lanzas hasta morir. Continúa en la parte 3. Última parte, los destinos de los apóstoles, un viaje entre hechos, misterios y tradiciones. Cuando pensamos en los 12 apóstoles, a menudo los imaginamos como figuras heroicas envueltas en leyendas de valentía y sacrificio extremo. Sin embargo, la historia de cada uno lleva matices, algunos claros y otros envueltos en misterio, con relatos superpuestos, discrepancias e interpretaciones variadas. Hoy recorreremos esas narrativas para comprender mejor los destinos finales de algunos de estos personajes tan importantes para la fe cristiana. Comencemos hablando de Tomás, quizás uno de los apóstoles más enigmáticos en cuanto a su destino. La tradición más aceptada dice que murió el 3 de julio del año 72 después de Cristo, en Milapé, India. Se dice que fue asesinado con una lanza. A diferencia de las historias muchas veces heroicas y dramáticamente detalladas de otros apóstoles, el relato de la muerte de Tomás es relativamente simple y consistente, casi directo. No parece rodeado de muchas leyendas ni historias extravagantes, lo cual es curioso para un apóstol tan conocido, especialmente por su duda inicial sobre la resurrección de Jesús. Ahora pasamos al número 4 de nuestra lista, Santiago, hijo de Alfeo. El problema aquí es que el nombre Santiago era bastante común en la época, lo que causa confusión entre los registros históricos y los relatos bíblicos. Aparece principalmente en las listas de apóstoles, pero sin muchos detalles sobre su vida personal o su misión. Esta falta de información ha dado lugar a teorías no verificables sobre quién era realmente. Para complicar más las cosas, Santiago, hijo de Alfeo, no debe confundirse con otros personajes llamados Santiago, como Santiago, hijo de Zebedeo, o Santiago el Justo, que era hermano de Jesús, y Santiago el Menor. Estos personajes a menudo se mezclan, especialmente respecto a las circunstancias de sus muertes. En cuanto a Santiago el Justo, se sabe que sufrió una muerte violenta, fue arrojado desde lo alto de una torre del templo, golpeado con un palo y luego apedreado. En cuanto a Santiago, hijo de Alfeo, las tradiciones varían, algunos dicen que fue colgado en Egipto mientras predicaba, otros afirman que fue apedreado en Jerusalén. A pesar de las incertidumbres, el consenso general es que murió como mártir, entregando su vida por su fe.
Continuamos con Judas Tadeo, también conocido simplemente como Judas, hermano de Santiago. Su relación con Jesús aún genera debate, ya que las Escrituras no aclaran si era hermano del Señor o solo un pariente cercano. Lo importante es que se distinguió por alejarse de la imagen negativa asociada con Judas Iscariote, adoptando el nombre Tadeo para diferenciarse. Según la tradición, Judas Tadeo y Simón el Celote murieron alrededor del año 65, en Beirut, que en ese entonces formaba parte de la provincia romana de Siria. En las representaciones religiosas, Judas Tadeo suele aparecer sosteniendo un hacha, símbolo del tipo de martirio que se dice sufrió. Sus restos fueron llevados a Roma en 1665 y enterrados en la cripta de la Basílica de San Pedro. Curiosamente, arqueólogos encontraron un hueso con la inscripción Judas Tadeo en un valle de Israel, fechado en el siglo II, lo que podría indicar el lugar original de su entierro. Ahora, en cuanto a Simón el Celote, tenemos una figura aún más misteriosa. Solo aparece en las listas de apóstoles y su título de celote puede tener diversos significados. Algunos estudiosos creen que pertenecía a los celotes, un grupo radical que buscaba liberar Judea del dominio romano. Otros piensan que el término solo indica su intensa devoción a la ley de Moisés o a seguir las enseñanzas de Jesús. En versiones antiguas de la Biblia, fue confundido con Simón el Cananeo, lo que llevó a malentendidos sobre su participación en eventos como el primer milagro en Caná. Respecto a su muerte, hay muchos relatos, pero todos son tardíos y contradictorios. Moisés de Corene, un historiador armenio del siglo V, afirmó que Simón murió en el reino de Iberia, mientras que otras tradiciones sitúan su martirio en Samaria o incluso en Bretaña, donde habría sido crucificado en el año 61 después de Cristo. Un relato oriental habla de una muerte natural en Edesa. Estas variaciones muestran cuán fragmentadas e inciertas son las historias sobre él. Finalmente, llegamos al personaje más famoso y controvertido, Judas Iscariote. Es conocido por traicionar a Jesús, siendo responsable de entregarlo a las autoridades. Judas fue uno de los 12 apóstoles y acompañó a Jesús durante 3 años, presenciando milagros y enseñanzas. También fue el tesorero del grupo, puesto que lamentablemente usó para robar dinero. El arrepentimiento de Judas tras traicionar a Jesús fue profundo, pero no buscó corregir sus actos. Respecto a su muerte, los evangelios de Mateo y Lucas presentan versiones diferentes. Mateo informa que Judas se ahorcó, devolvió las 30 monedas de plata y, consumido por la culpa, se quitó la vida. Los sacerdotes usaron el dinero para comprar un terreno llamado Campo del Alfarero, que se convirtió en lugar de sepultura para extranjeros y fue conocido como Campo de Sangre. Por otro lado, el libro de los Hechos, escrito por Lucas, describe una escena más macabra. Judas supuestamente compró el terreno con el dinero de la traición pero murió cayendo de cabeza al suelo, y su cuerpo se reventó, exponiendo sus órganos, creando un espectáculo horrendo en Jerusalén. Para armonizar estos relatos, muchos estudiosos sugieren que Judas primero se ahorcó y luego, al descomponerse su cuerpo, cayó del árbol o de la cuerda, provocando la escena descrita en Hechos. Así, Mateo se centra en la causa de la muerte, el ahorcamiento, y Lucas en los detalles posteriores de la descomposición. En cuanto a la propiedad del terreno, la interpretación general es que Judas inició la compra con las monedas, pero al devolver el dinero, los sacerdotes completaron la transacción para evitar usar dinero de sangre en fines sagrados. Concluimos aquí este recorrido por las complejas historias de los apóstoles. Cada una de estas figuras, con sus matices, dudas y certezas, contribuye a un retrato más humano y profundo del cristianismo primitivo. Conocer sus caminos nos ayuda a entender mejor la dimensión histórica y espiritual de la fe que perdura hasta hoy. Si disfrutaste explorando estas historias, no te pierdas nuestros próximos episodios para continuar este viaje por la Biblia, sus narrativas y personajes fascinantes. Hasta la próxima.